Un brujo convirtió a mi esposo en un marrano nahual. Auténtico relato del rancho 100% real. Los mejores relatos de terror que escucharás son de pueblos y ranchos. Mi abuelita, que en paz descanse, nos contaba docena de ellos. Y aquí quiero confiarles uno 100% real, además muy perturbador. Resulta que don Erasmo era un hombre bastante violento. El campesino era indígena y vivía con su familia en un rancho muy pobre del estado de Guerrero en México, allí por la montaña. Este hombre, además de machista, siempre regañaba a sus hijos, pero sobre todo a su mujer, quien se llamaba Tencha, a quien ofendía e insultaba delante de todo el mundo sin que nadie hiciera nada. Para colmo, a su mujer y a su hija no las dejaba ni salir de la casa. De plano, tampoco permitía que la familia de la mujer fueran a visitarla. Ella estaba obligada a hacer lo que el hombre dijera, o de lo contrario, éste le gritaba y la humillaba. El matrimonio tenía una hija llamada María, de tan solo 12 años, y un hijo llamado Leonardo, de 15 años, quien, como su padre, también se estaba convirtiendo en un machista, pues maltrataba a su madre y de paso a su hermana. En estos pueblos se tiene la costumbre de ofrecer a sus hijas a hombres viejos y feos, ya sea por dinero o vulgarmente cambiarlas por vacas. En conclusión, las hijas que están en edad de ser casadas a la fuerza con los hijos de las personas que más dinero ofrezcan a las familias, pues lo hacían. Pero allí también les ofrecen grandes cantidades de maíz, de frijol, de dinero, y quienes los ofrecen son hombres bastante mayores, quienes además entregan terrenos y animales para cerrar el trato. Este era el caso de María, a quien ya su padre la había palabrado con un hombre mucho mayor que ella, de nombre Fermín, quien solamente le llevaba 50 años. Además, no faltaba mucho para que se llegara la fecha del matrimonio, pues ya estaba todo amarrado, el trato estaba cerrado. Esto como si la chamaca fuera una cosa o un animal. Por su parte, doña Tencha no estaba de acuerdo con eso, pues su hija no era ningún objeto como para venderla, pero si se oponía a la relación, ya sabía cómo lidiaría con aquel maldito de Erasmo. Los familiares de la señora aconsejaban a la mujer para que dejara al mal hombre, pues no tenía por qué soportar tanta violencia. Aparte, estaban en pleno siglo XXI, y eso de vender a los hijos era una barbaridad. Pero la mujer sabía que si lo dejaba y huía con su hija, que ya estaba vendida, su marido era capaz de buscarla y de lastimarla. Por eso, al ver que no lo dejaba, su familia pensaba que a ella le gustaba la mala vida y que era feliz con los golpes. Pero en el fondo de las cosas, la mujer indígena sabía que vivía con el diablo y que éste no dudaría en acabar con ella si le echaba a perder su negocio. Señor Chomo San Juan, mi abuelita, que en paz descanse, era vecina de este matrimonio y aparte era comadre de doña Tencha. Ella siempre le contaba al pie de la letra todo lo que le sucedía. Por eso mi viejita estaba furiosa de que su compadre, por unos cuantos pesos, pusiera a la venta a su hija. Este mal hombre trabajaba todos los días y se iba de pueblo en pueblo para vender algunas cosas. Cuando el marido salía y llegaba tan tarde hasta la casa, allí entraba una mujer, quien supuestamente era amiga de doña Tencha. Ella la aconsejaba para que lo abandonara, pues decía que este marido no se la merecía. Pero en el fondo de las cosas, esta señora sí quería que el hombre la dejara, para que después
éste se fuera a vivir con ella. Doña Paula tenía mala fama en el rancho, y hasta había rumores de que era una bruja chupasangre. Pero en vez de que le afectaran todos esos chismes, al contrario, solamente se reía, ya que a ella le gustaba que la gente le tuviera miedo. Un día doña Paula por fin convenció a Tencha de escaparse de su casa e irse muy lejos con su hija. Y así lo hizo, y esta sumisa mujer desapareció por más de un año. Por su parte, don Erasmo no paraba de buscarla. Tencha se había ido a otro pueblo, a uno allá por la montaña, llamado Metlatonot, pero un día su marido la encontró y amenazó con vengarse de ellas si no regresaban a la casa, ya que el señor con el que la había vendido lo estaba buscando a él, para cobrarle parte del dinero que se había pagado por el matrimonio. A Tencha no le quedaba otra opción, así que regresó antes de que este maldito cumpliera sus amenazas. En cuanto llegaron, Erasmo se llenó de cólera y salvajemente la lastimó hasta el cansancio. Después de eso, se fue a una cantina para emborracharse. Resulta que un día, la madre de doña Tencha, harta de la vida que este maldito le daba a su hija, pues acudió con un brujo, uno de los más potentes y buenos del estado de Guerrero. Al brujo le suplicó que le ayudara y que hiciera un hechizo para que su yerno pagara muy caro todo lo que le hacía a su hija. Aquel brujo le aseguró que lo haría, que sería muy fácil, pero que no respondía por las consecuencias, en donde posiblemente aquel mal hombre perdiera hasta la vida, o en su defecto se volviera loco. La suegra aceptó, al fin y al cabo, pues eso era lo que quería. Solamente bastaron un par de trabajos, y el brujo le dijo que en 2 días se verían los resultados del trabajo. Así se llegó la segunda noche, y mientras el matrimonio dormía, doña Tencha escuchó un ruido, parecido al que hacen los puercos, pero allí en su cama. Un poco extrañada se paró entre la oscuridad para ver de qué se trataba, pero casi se va de espaldas, cuando miró que en el cuarto, allí junto a ella, estaba un enorme marrano. No entendía qué hacía ese animal ahí, y tampoco sabía de quién era, así que lo sacó para el patio, pero este enorme marrano no se quería salir, y como que trataba de decirle algo. Cuando se regresó para la cama, imaginó que su marido se había ido al baño, pero eso era mentira, porque ese desgraciado ya no estaba en la cama. La mujer pues no le dio más importancia y nuevamente se volvió a dormir. Al otro día, el viejo Erasmo se encontraba dormido, pero en el patio, todo lleno de lodo. Por más que quería recordar qué había pasado, pues no entendía. Sucesivamente al hombre le ocurrían cosas extrañas, y solamente se acordaba que dormía en su cama e inexplicablemente amanecía en otro lugar. Mientras Tencha dormía, Erasmo se convertía en un marrano nahual, y cada noche salía del rancho y andaba por todas partes, en el cerro, en el bosque, en la montaña, en la ciudad. Prácticamente se robaba a cuanto animal, maíz o frijol pudiera. Una noche, don Erasmo, el marrano nahual, andaba merodeando la casa de don Fermín, aquel hombre al que le había vendido a su hija. Pero esa vez de reojo lo miraron, y cuando supieron que no era parte de los animales del corral, fue que el otro viejo agarró su machete con la intención de rematarlo, pero solamente lo hirió en una pata. En ese momento, el marrano salió corriendo malherido, y al día siguiente, Erasmo despertó
y se miró una gran herida en su pierna. Por su parte, doña Tencha no entendía qué estaba pasando, y menos comprendía cómo es que su marido amanecía siempre lleno de lodo. Si le preguntaba qué le había pasado, él se molestaba, así que mejor decidió no hacerlo. Preocupada, la mujer lo llevó hasta el pueblo para que lo revisara un médico. Cuando estaban en la clínica, unas personas comentaban que un marrano muy grande y feo se había metido a la casa de don Fermín, y este, al verlo, intentó eliminarlo. Y más cuando aquel supuesto marrano se trató de robar a unas gallinas, pero allí lo eliminaron, o eso es lo que creían, pero solamente le habían dado un balazo en la pata, y con el machete lo cortaron. La esposa se quedó muy pensativa, pensando en dónde se había lastimado su marido. Así que esa noche no durmió y trató de espiarlo para ver qué era lo que hacía. Cuando ya era de madrugada, Artemio se levantó y salió de su casa. Doña Tencha lo siguió. Por un momento lo perdió de vista, pero cuando lo volvió a ver, miró cómo su marido se cayó al piso y rodó por varias ocasiones, unas veces a la izquierda y otras a la derecha. Al incorporarse, este ya era un marrano nahual, uno que caminaba en dos patas como en posición humana. La pobre mujer no lo podía creer. Su marido era un marrano diabólico, era un nahual, pero eso era imposible. Cuando lo quiso atrapar, este se le esfumó y desapareció. La mujer regresó a su casa. Pasó toda la noche esperándolo, pero este ya jamás regresó, y no se supo qué fue de él. Desde ese momento, gracias a Dios, la mujer se liberó de aquel hombre, aquel que la humillaba y maltrataba. Señor Chemo San Juan. Por su parte, en el pueblo dicen que la bruja Chupaniños, aquella que se llama Paula, quien lo quería, cuentan que lo atrapó y que se quedó con él, pero otros dicen y rumoran que este aberrante marrano nahual, que a él lo quemaron y que ya jamás regresó a la normalidad. Pero hay quien dice y asegura que en las casas donde se tira la comida, es que allí se aparece este maldito, como pagando parte de su pecado, y más por haber sido el padre más malo del mundo, aquel que se convirtió en nahual y el mismo que vendió a su hija. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de los eventos reales de la señora Juanita Villegas.